Era un día como cualquier otro en la escuela, cuando Carlo Acutis, ese joven con una profunda conexión espiritual, compartió algo que en su momento no parecía tener mucho sentido. Estaba sentado en el aula, rodeado de sus compañeros, pero su mente y su corazón estaban mucho más allá de las paredes de ese salón. Como siempre, su fe era el centro de su vida, y no tenía miedo de hablar de ello. Aquella tarde, un compañero de clase escuchó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Carlo había hablado sobre algo extraño, una revelación de su propia vida que en ese momento parecía solo una reflexión más. Dijo que sentía que su misión en la tierra estaba cerca de cumplirse, pero que no se trataba de una misión cualquiera, sino de un llamado mucho mayor. Algo va a suceder pronto, dijo, y lo pronunció con una calma que sorprendió a su compañero. No parecía haber tristeza ni miedo en su voz, solo una certeza tranquila. A nadie le pareció alarmante en ese momento, pero su compañero, que conocía a Carlo lo suficiente como para saber que no era una persona común, empezó a notar la seriedad en sus palabras. Pasaron 2 semanas desde ese día. Carlo continuaba con su vida, sumido en su misión de difundir la fe y llevar a otros hacia la luz. Sin embargo, en ese breve tiempo, la enfermedad de Carlo se desató rápidamente, y lo que antes era solo una leve advertencia, pronto se convirtió en una realidad que nadie podría haber anticipado. A los pocos días, Carlo fue diagnosticado con leucemia, una enfermedad que no dio tregua a su cuerpo joven, pero que no pudo quitarle la paz de su alma. El compañero que había escuchado las palabras de Carlo, al enterarse de su enfermedad, recordó con claridad aquellas palabras. Algo va a suceder pronto. La revelación, en retrospectiva, no parecía un simple comentario, sino una premonición. ¿Cómo pudo Carlo saber que su tiempo en la tierra estaba tan cerca de su fin? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras todos los que conocían a Carlo se preparaban para enfrentar una realidad inesperada. Lo más asombroso de todo es que después de su muerte, las palabras de Carlo adquirieron un significado mucho más profundo. Su vida, su testimonio y su legado trascendieron de una manera que pocos podían haber imaginado. Su fe inquebrantable, su amor por Dios y su dedicación a los demás siguieron vivos mucho después de que su cuerpo dejara este mundo. En ese momento, el compañero de clase, aún con el corazón dolorido por la pérdida de su amigo, comprendió lo que Carlo había querido decir. Su misión no había terminado, sino que apenas comenzaba. Y es que, aunque la muerte de Carlo Acutis fue prematura, su legado y sus palabras siguieron siendo una fuente de inspiración para millones. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo un joven, con una fe tan profunda, puede tocar corazones y cambiar vidas, incluso mucho después de su partida. Las palabras que él pronunció, como esa frase sobre lo que iba a suceder pronto, se cumplieron de una manera tan exacta que solo se podía ver la mano de Dios en todo ello. Los días que siguieron al diagnóstico de Carlo fueron de una velocidad vertiginosa. La enfermedad, agresiva y cruel, no dio tiempo para preparar a nadie. Sin embargo, a pesar del dolor físico y la fragilidad de su cuerpo, Carlo nunca perdió su paz interior. Su fe, que lo había acompañado desde siempre, lo mantenía firme, como un faro de luz en medio de la oscuridad. Aquellos que lo visitaban durante su enfermedad se sorprendían al verlo tan tranquilo, incluso con la certeza de que su vida estaba llegando a su fin. Parecía que Carlo ya sabía lo que iba a suceder y, más importante aún, estaba listo para afrontar lo que Dios había preparado para él. Una de las últimas conversaciones que tuvo con su compañero de clase fue tan simple como reveladora. Le habló sobre el amor de Dios, sobre cómo la fe en Él puede transformar incluso los momentos más dolorosos en oportunidades para crecer espiritualmente.
Le habló de la importancia de no temer a la muerte, porque según él, la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida. La vida es un regalo, le dijo a su amigo, y aunque parezca que algo termina, es solo el principio de lo que está por venir. Esas palabras dejaron una marca en el compañero, quien las guardó en su corazón como una lección que jamás olvidaría. En las semanas que siguieron, Carlos se fue debilitando rápidamente. La leucemia avanzaba con rapidez, y su cuerpo ya no podía luchar contra ella. Sin embargo, él seguía sonriendo. A pesar del sufrimiento, su rostro irradiaba paz, y sus ojos brillaban con una luz especial, una luz que solo los verdaderos creyentes pueden conocer. Durante esos días recibió visitas de amigos y familiares, pero también de personas que lo conocían solo de oídas, atraídas por su historia y por su fe tan poderosa. Todos querían estar cerca de él, no solo por lo que había hecho en vida, sino por la forma en que vivía en esos momentos finales. Su compañero de clase, que había escuchado aquellas palabras premonitorias, no podía dejar de pensar en ellas. Aquello que Carlo había dicho se estaba volviendo cada vez más cierto. 2 semanas antes de su muerte había mencionado que algo iba a suceder pronto, y ahora, mirando su sufrimiento y su paz, el compañero entendía que ese algo no solo era su enfermedad, sino la preparación para lo que él consideraba la transición hacia una nueva vida, hacia algo eterno. Carlo no temía la muerte, y eso era lo que más sorprendía a quienes lo rodeaban. Durante esos últimos días, Carlo compartió con su compañero de clase uno de sus más grandes sueños: viajar a un santuario en Italia, un lugar de profunda devoción, para ofrecer allí su vida como un testimonio de fe. Sin embargo, ese sueño nunca se haría realidad en el plano físico. Carlo, aunque ya no podría viajar, había dejado claro que su misión no terminaba allí, sino que se expandiría a través de su testimonio. Ese compañero de clase sería uno de los portadores de su mensaje, y las palabras de Carlo seguirían siendo una fuente de inspiración y fortaleza para él, incluso después de su partida. El compañero comenzó a reflexionar sobre lo que Carlo había representado para él y para todos aquellos que lo conocían. Era un joven que, sin pretenderlo, había tocado muchas vidas a través de su ejemplo de fe. Ahora, con la inminente partida de su amigo, el compañero sentía una tristeza profunda, pero también una enorme gratitud. Aquel joven, que había vivido tan intensamente su fe, le había dejado una herencia invaluable: el amor por Dios y la certeza de que la vida, aunque corta, tiene un propósito eterno. El día de la muerte de Carlo llegó rápidamente, como un suspiro en el viento. A pesar de la tristeza que embargó a todos los que lo amaban, había algo en el aire que no se podía ignorar. Carlo había partido, sí, pero su legado, su fe y su testimonio continuaban vivos. En los corazones de todos los que lo conocieron, se sembró una semilla de esperanza que seguiría creciendo con el paso del tiempo. Lo que su compañero había escuchado 2 semanas antes de su muerte se cumplió, y lo que parecía una simple revelación se convirtió en una lección eterna sobre la fe, la vida y la muerte. En los días que siguieron, el compañero de clase, ya transformado por la experiencia de haber sido cercano a Carlo, comenzó a difundir sus palabras. Hablaba con otros sobre cómo Carlo había vivido su vida con tanto amor y devoción, y cómo, incluso en la cercanía de la muerte, había seguido siendo un ejemplo para todos. Su historia, una vez tan personal, se convirtió en un faro para aquellos que buscaban comprender más profundamente el significado de la vida y la muerte. Y así, el testimonio de Carlo Acutis siguió cumpliendo su misión, incluso mucho después de su partida. El impacto de la muerte de Carlo Acutis fue inmediato y profundo. La noticia se esparció rápidamente.
no solo entre sus amigos cercanos, sino también entre aquellos que, sin conocerlo personalmente, se sintieron tocados por su vida y su ejemplo. Su figura, más allá de su juventud, se convirtió en un símbolo de fe profunda, de dedicación a Dios y a los demás, y de un amor por la vida que trascendió incluso los límites de su cuerpo físico. A pesar de su temprana partida, Carlo dejó una huella indeleble que siguió resonando a lo largo del tiempo. Su compañero de clase, quien había sido testigo de la conversación 2 semanas antes de la muerte de Carlo, no dejó de pensar en las palabras que había escuchado. Todo lo que Carlo había dicho parecía haberse cumplido de manera exacta. El joven, aunque aún abrumado por el dolor de la pérdida, comenzó a sentir una fuerte sensación de que algo más grande que él mismo estaba en juego. ¿Cómo podía un joven, tan lleno de fe, tan convencido de la cercanía de su propia muerte, haber dejado un legado tan profundo en tan poco tiempo? Con el paso de los días, el compañero comenzó a investigar más sobre la vida de Carlo, buscando respuestas a sus preguntas. Descubrió que, además de ser un devoto cristiano, Carlo también había tenido una profunda conexión con la Eucaristía, y su amor por Jesús se reflejaba en cada aspecto de su vida. Carlo no solo hablaba de fe, sino que la vivía a cada momento, y su devoción lo llevó a realizar obras extraordinarias para su edad. En su tiempo libre, ayudaba a los demás, especialmente a los más necesitados, y dedicaba su tiempo a compartir el amor de Dios con quienes lo rodeaban. Lo más impactante fue que, durante su enfermedad, Carlo nunca mostró signos de miedo o desesperación. Al contrario, su fe se fortaleció aún más. A medida que la enfermedad avanzaba, se mantenía firme en sus creencias y su propósito. No temía la muerte, sino que la veía como un paso necesario hacia la eternidad. Este aspecto de su carácter fue lo que más impresionó a su compañero. A pesar del sufrimiento físico, Carlo no perdió su serenidad, su alegría o su fe. Su vida, hasta el último momento, fue un testimonio de la verdadera esencia del cristianismo. Amar a Dios por encima de todo, incluso cuando la vida misma parece desmoronarse. El compañero, ahora más consciente de la magnitud de lo que había vivido junto a Carlo, sintió una profunda responsabilidad de compartir su historia con el mundo. Comenzó a hablar de Carlo a todos los que conocía, compartiendo no solo sus palabras, sino también su ejemplo de vida. En su comunidad, las personas comenzaron a escuchar sobre el joven que, con solo 15 años, había logrado lo que muchos adultos nunca conseguirían: vivir una vida llena de amor, dedicación y fe, incluso frente a la muerte. Pero lo que realmente conmovió al compañero fue la idea de que Carlo, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía vivo en cada una de las personas que lo habían conocido. La memoria de Carlo era un faro que guiaba a todos los que deseaban acercarse a Dios y vivir una vida más plena. Las palabras que había compartido, la manera en que había vivido, se convirtieron en un legado eterno. Y a medida que el compañero seguía contando su historia, comenzó a notar algo asombroso. Más personas comenzaban a acercarse a la fe, inspiradas por el ejemplo de Carlo. Uno de los momentos más significativos para el compañero fue cuando un grupo de jóvenes que habían escuchado hablar de Carlo decidieron visitar el santuario en Italia, un lugar que Carlo había soñado con visitar. Aunque Carlo nunca pudo hacerlo, su legado vivió a través de ellos, y al llegar al santuario, los jóvenes oraron y reflexionaron sobre la vida y el testimonio de Carlo. Al igual que él lo había hecho, se comprometieron a vivir una vida de fe, de amor incondicional y de servicio a los demás. Esa experiencia en el santuario fue un momento clave para el compañero de clase. Al ver a otros seguir el ejemplo de Carlo, entendió lo que realmente significaba el legado del joven. No era solo un testimonio de fe, sino una llamada a vivir una vida dedicada a Dios y a los demás,
a vivir con propósito, incluso en los momentos más oscuros. Carlo había dejado un mapa para aquellos que quisieran seguirlo, y ese mapa era la fe inquebrantable, la dedicación al prójimo y la confianza total en Dios. En los años posteriores a la muerte de Carlo, su legado continuó creciendo. A medida que las personas comenzaban a conocer su historia, muchos se sentían inspirados a vivir de acuerdo con los principios que él había compartido. En los lugares más remotos, en las comunidades más pequeñas, la historia de Carlo seguía siendo una luz brillante para aquellos que buscaban respuestas a sus propios desafíos espirituales. La revelación hecha 2 semanas antes de su muerte, aquella que parecía ser solo una reflexión pasajera, se cumplió de una manera más grande y significativa de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Carlo no solo predijo su propia muerte, sino que, a través de su vida y su legado, predijo que su fe, su testimonio y su amor por Dios continuarían transformando vidas mucho después de su partida. La noticia de la muerte de Carlo Acutis fue un golpe fuerte para todos los que lo conocían, pero también marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que su vida se convirtió en un testimonio que resonaba más allá de su tiempo en la tierra. El joven que había hablado de la cercanía de su partida, sin temor, sin arrepentimiento, dejó un vacío, pero también sembró una semilla que continuaría dando frutos. La historia de Carlo no solo inspiró a sus amigos y familiares, sino que comenzó a viajar por el mundo, tocando corazones y cambiando vidas, tal como él lo había soñado. Su compañero de clase, que había sido testigo de aquellas palabras premonitorias, comenzó a sentir una profunda conexión con Carlo, incluso después de su muerte. A medida que más personas conocían su historia, el compañero se dio cuenta de que las palabras de Carlo no solo hablaban de su vida, sino de una llamada universal a vivir con propósito. La muerte de Carlo, lejos de ser el final, se convirtió en el principio de una nueva misión, la de compartir su testimonio de vida con el mundo. Uno de los momentos más conmovedores para el compañero fue cuando, en una misa en honor a Carlo, un sacerdote hizo una reflexión sobre la vida de este joven. En sus palabras, el sacerdote destacó la importancia de vivir con fe, de no temer a la muerte y de confiar en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden. El sacerdote recordó cómo Carlo había vivido su vida, no solo buscando el bienestar propio, sino también el de los demás. Había sido un ejemplo de servicio, de amor al prójimo y de dedicación a su fe. El compañero de Carlo, al escuchar esas palabras, se sintió más inspirado que nunca a continuar compartiendo el legado de su amigo. Con el paso del tiempo, el compañero comenzó a encontrar cada vez más personas que se sentían tocadas por la historia de Carlo. En los grupos de oración, en las comunidades de fe, el testimonio de Carlo se convirtió en una fuente de inspiración. La gente comenzó a ver en él no solo a un joven santo, sino a un ejemplo de vida, un recordatorio de que la fe no solo se vive en los momentos fáciles, sino también en los momentos difíciles. Su vida, aunque corta, mostró lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Vivir con amor, compasión y fe inquebrantable. El compañero, sin darse cuenta, comenzó a ver cómo las palabras de Carlos se cumplían a través de él mismo. La promesa de que su vida no sería olvidada, sino que continuaría impactando a otros. Se hacía realidad a medida que más personas comenzaban a ver a Carlo como un modelo a seguir. El joven, que una vez había hablado de la cercanía de su muerte, se había convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que necesitaban encontrar luz en sus vidas. Las palabras de Carlo, aquel mensaje premonitorio, continuaron reverberando en el corazón de su amigo y en el corazón de todos los que lo conocían. A medida que pasaba el tiempo, las personas comenzaron a pedir que se reconociera oficialmente la santidad de Carlo Acutis.
Aunque él nunca buscó la gloria terrenal, su vida estaba tan llena de amor y devoción que muchos sentían que su ejemplo debía ser conocido por más personas. La iglesia comenzó a estudiar su vida, y pronto se vio que Carlo no solo había sido un joven lleno de fe, sino un verdadero testimonio de lo que significa vivir según los principios cristianos. No era solo su vida lo que importaba, sino también lo que había logrado a través de su muerte, un legado de amor, fe y dedicación que continuaba transformando corazones. La causa de beatificación de Carlo comenzó a tomar forma, y su historia se expandió por todo el mundo. En muchos países, las personas comenzaron a hacer peregrinaciones para visitar el lugar donde Carlo había vivido, y muchos compartieron testimonios de cómo su vida los había inspirado a acercarse más a Dios. Era como si, a través de Carlo, la presencia de Dios se hiciera aún más palpable, más cercana, más accesible. El compañero de Carlo, ahora un portavoz de su legado, comenzó a sentir una sensación de gratitud infinita por haber sido parte de su vida. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, algo que no podía ser explicado completamente con palabras, pero que estaba ahí, en el corazón de todos los que conocían la historia de Carlo. Las palabras que había escuchado 2 semanas antes de la muerte de Carlo y que parecían tan simples en ese momento, ahora se veían como una profecía cumplida. Carlo había hablado con sabiduría, y su vida había sido una lección de fe que continuaba dando frutos a través de las generaciones. La historia de Carlo Acutis no era solo la historia de un joven santo, sino la historia de todos aquellos que, como él, viven con amor, fe y esperanza. Su legado no solo cambió la vida de su compañero de clase, sino que transformó a muchos otros, llevando la luz de Cristo a los corazones de aquellos que lo necesitaban. La promesa que Carlo había hecho de que su vida continuaría impactando a las personas se estaba cumpliendo de manera maravillosa a medida que la causa de beatificación de Carlo Acutis avanzaba. Su historia continuaba tocando corazones por todo el mundo. En cada rincón, en cada comunidad de fe, su nombre se mencionaba con admiración y gratitud. Carlo, un joven que había vivido con la certeza de su misión divina, seguía dejando una huella profunda en las vidas de quienes lo conocían o escuchaban hablar de él. Su testimonio de vida, su devoción inquebrantable a la fe y su amor por Dios, incluso en los momentos más oscuros, se había convertido en un faro para los demás. El compañero de clase de Carlo, quien había sido el receptor de las palabras premonitorias de su amigo, encontró consuelo en su propia fe al ver cómo las promesas de Carlo se cumplían a medida que su legado continuaba creciendo. A medida que más personas se acercaban a conocer la vida de Carlo, el compañero entendió que el joven no solo había dejado un legado espiritual, sino que también había dejado un mensaje claro. La fe verdadera no es solo para los momentos de paz, sino para los momentos de sufrimiento y lucha. El compañero comenzó a compartir más abiertamente sobre lo que Carlo había representado para él, no solo como un amigo cercano, sino como un ejemplo de cómo vivir la fe de manera auténtica. Aunque Carlo ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en las palabras de su amigo y éste continuaba difundiendo su mensaje. La historia de Carlo no era solo una historia del pasado, sino una invitación constante a vivir la fe con valentía, a no temer a la muerte y a abrazar el propósito de Dios en cada etapa de la vida. Uno de los momentos más reveladores para el compañero fue cuando se encontró con un grupo de personas que al escuchar sobre Carlo decidieron cambiar su vida. Muchos de ellos, que anteriormente se sentían perdidos o sin dirección, encontraron en Carlo un modelo a seguir. La historia de su vida y su entrega a Dios había tocado sus corazones y los había impulsado a acercarse más a la fe. Fue en esos momentos que el compañero comprendió el alcance del legado de Carlo.
La muerte de su amigo no solo había marcado el fin de una vida, sino el comienzo de una nueva etapa para muchos otros. A lo largo de los años, Carlo siguió siendo un ejemplo de cómo vivir una vida plena en Dios. Cada vez que alguien compartía su historia, ya sea en una iglesia, en una comunidad de jóvenes o en una conversación entre amigos, el nombre de Carlo resurgía como un recordatorio de lo que significa vivir con propósito y dedicación. Su vida era un testimonio de cómo la fe puede transformar incluso los momentos más difíciles. Cada uno de los que escuchaba su historia se sentía llamado a vivir de manera más profunda, más genuina, más conectada con Dios. En una de las visitas que hizo el compañero a un grupo de jóvenes que estaban investigando sobre la vida de Carlo, un joven le preguntó algo que nunca había olvidado. ¿Qué fue lo que más te impactó de Carlo? El compañero se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta, y finalmente respondió: lo que más me impactó de Carlo fue su capacidad de ver más allá de la muerte. A pesar de estar tan cerca de ella, nunca tuvo miedo. Nunca pensó en sí mismo, sino en cómo podía ayudar a los demás, cómo podía llevar la luz de Dios a sus corazones. En sus últimos días, su preocupación no era sobre su propia salud, sino sobre cómo continuar viviendo su fe, cómo seguir sirviendo a los demás, incluso cuando su cuerpo ya no podía hacerlo. Las palabras del compañero resonaron en el corazón de los jóvenes, que comenzaron a ver a Carlo bajo una nueva luz. Ya no era solo un joven santo, sino una figura que con su vida y su muerte había enseñado una lección sobre la verdadera entrega y el sacrificio. La fe que Carlo había demostrado no solo era una fe de palabras, sino una fe que se vivía a través de las acciones. Una fe que se mantenía firme incluso cuando el cuerpo se debilitaba. El legado de Carlo Acutis siguió creciendo, no solo en la iglesia, sino también en el corazón de aquellos que lo conocieron. A través de su ejemplo, muchos fueron llamados a vivir con mayor propósito y fe. Las palabras que había pronunciado 2 semanas antes de su muerte, aquellas palabras de esperanza y fe, se convirtieron en una lección para todos los que las escucharon. No solo predijo su propia muerte, sino que, a través de su vida y su legado, predijo el impacto que su ejemplo tendría en las generaciones futuras. En el proceso de su beatificación, más personas comenzaron a acercarse a Carlo no solo como un santo, sino como un joven cuya vida estaba llena de amor incondicional, devoción y servicio. La historia de su vida y su muerte se convirtió en una llamada a vivir con fe en cada momento, a no temer el sufrimiento y a confiar en que al final Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no entendemos por qué las cosas suceden. Carlo, con su vida y su legado, había dado una respuesta clara. Vivir en la fe, amar a los demás y confiar en que la muerte no es el fin, sino el principio de una nueva vida. A medida que la causa de beatificación de Carlo Acutis continuaba su curso, su historia comenzó a tomar un lugar especial en la vida de muchos que no lo conocieron en persona, pero que sentían que su vida les hablaba de manera profunda. Su juventud, su fe y su dedicación al prójimo lo convertían en un ejemplo que trascendía las fronteras de su tiempo y de su país. La gente de todas partes comenzó a mirar a Carlo como un modelo de vida cristiana, un joven cuya fe no solo se manifestó en palabras, sino en actos concretos de amor y sacrificio. En una de las misas celebradas en honor a Carlo, el compañero que había sido testigo de las revelaciones de su amigo se acercó al altar para compartir sus recuerdos. Con humildad y emoción, relató cómo Carlo, en sus últimos días, no temía a la muerte, sino que la veía como un paso hacia la eternidad. Carlo nunca tuvo miedo de lo que venía después de la muerte, dijo el compañero. Su vida fue un testimonio de que la muerte no es un final, sino una puerta hacia una nueva vida en Dios.
Él vivió con la certeza de que su misión en la tierra estaba cumpliéndose y que su partida solo sería un paso hacia algo mucho más grande. Las palabras de su amigo conmovieron profundamente a todos los presentes. En ese momento, muchos se dieron cuenta de que la fe no solo se trata de lo que hacemos en vida, sino también de cómo enfrentamos la muerte. Carlo había enseñado a todos, con su ejemplo, que no importa cuán corta sea la vida, sino lo que hagamos con ella. La fe verdadera no es solo para los días fáciles, sino también para los momentos de dolor y sufrimiento. Carlo, con su entrega total a Dios, mostró que la vida cristiana es un camino de sacrificio, pero también de esperanza y paz. El compañero, al seguir compartiendo su testimonio, se dio cuenta de que la historia de Carlo no solo cambiaba su vida, sino que estaba cambiando la vida de otros, de maneras que jamás imaginó. Las personas que escuchaban sobre su amigo se sentían inspiradas a vivir con más fe, a enfrentar sus propios miedos y dificultades con la misma confianza que Carlo había mostrado. La muerte de Carlo, lejos de ser un final triste, se convirtió en un mensaje de vida, un mensaje de esperanza que seguía resonando en cada corazón que escuchaba su historia. La historia de Carlo Acutis se expandió más allá de las fronteras de la iglesia y del ámbito religioso. Su vida, su testimonio y su legado llegaron a muchas personas fuera de los círculos cristianos, tocando corazones que no conocían el amor de Dios de la misma manera. Pero, a través de su historia, comenzaron a entender que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento mundano, sino en vivir con propósito, amor y dedicación. El compañero de Carlo, al ver el impacto de su testimonio en tantas personas, comenzó a sentir una responsabilidad más profunda. No solo tenía que continuar compartiendo la historia de su amigo, sino que debía vivirla también. Sabía que, al igual que Carlo, su vida debía ser un reflejo del amor de Dios, un testimonio de lo que significa vivir con fe. En ese sentido, comenzó a trabajar más estrechamente con aquellos que, como él, buscaban encontrar su camino espiritual y vivir con propósito. La historia de Carlo no solo cambió a los que lo conocieron, sino a todos los que fueron tocados por su legado. En los años que siguieron, más y más personas acudieron al lugar donde Carlo había vivido, buscando una conexión espiritual más profunda. Se organizaban peregrinaciones para visitar su casa, su tumba y otros lugares significativos en su vida. Cada peregrinación era una oportunidad para recordar su ejemplo de fe y amor. En esos momentos, las personas se reunían no solo para recordar a Carlo, sino para renovarse espiritualmente, buscando vivir de acuerdo con los principios que él había dejado. A medida que más personas comenzaron a conocer su historia, comenzaron a ver a Carlo no solo como un joven que había sido santo en vida, sino como un amigo cercano de Dios, alguien que vivió con tal cercanía al Creador que su vida misma fue un testimonio de amor y devoción. Carlo no era un santo lejano, sino un amigo cercano, un compañero de camino que había mostrado cómo vivir la fe en medio de las dificultades, cómo afrontar la muerte con esperanza y confianza en Dios. El compañero de Carlo, al reflexionar sobre su vida y el legado de su amigo, comprendió que su misión no había hecho más que comenzar. El joven que había compartido tan solo un pequeño fragmento de su vida con Carlo, ahora se veía llamado a seguir adelante, a continuar contando la historia de su amigo y a vivir con el mismo amor y devoción que Carlo había mostrado. La muerte de Carlo no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que su vida seguiría tocando los corazones de aquellos que lo conocieron y de aquellos que, en el futuro, conocerían su historia. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Carlo Acutis se fue consolidando no solo como un modelo de fe, sino como un reflejo tangible de lo que significa vivir con amor verdadero.
Su vida, tan breve, pero tan llena de significado, seguía siendo una fuente inagotable de inspiración para todos los que se cruzaban con su historia. Para aquellos que conocieron a Carlo, su memoria era un recordatorio constante de que la fe no es algo distante o abstracto, sino algo que debe vivirse en cada momento de nuestra vida cotidiana. El compañero de Carlo, quien había sido uno de los pocos privilegiados en conocer de cerca a este joven santo, comenzó a notar un cambio en la manera en que las personas se acercaban a él. Al principio, la gente lo miraba como el amigo de Carlo, como alguien que había tenido la fortuna de compartir tiempo con él, pero con el paso de los años, la historia de Carlo había trascendido la figura de su amigo cercano. Ahora, él mismo era visto como un testigo de un milagro viviente. Cada palabra que decía sobre Carlo se convertía en un reflejo de la verdadera fe que su amigo había transmitido. Uno de los momentos más profundos que vivió el compañero de Carlo ocurrió durante una misa en honor al joven. En esa ocasión, muchas personas llegaron desde diferentes lugares para compartir en comunidad el recuerdo de Carlo. Entre los asistentes se encontraba un hombre que había estado alejado de la fe durante muchos años. Había escuchado hablar de Carlo a través de un amigo y decidió asistir a la misa para comprender qué era lo que hacía tan especial a este joven santo. Al final de la misa, el hombre se acercó al compañero de Carlo y con una mirada sincera le dijo: «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que Dios está cerca de mí. No sé cómo explicarlo, pero la vida de Carlo me ha tocado profundamente. Su fe, su amor por los demás, me ha hecho querer acercarme de nuevo a Dios». Las palabras del hombre hicieron que el compañero de Carlo se diera cuenta de algo crucial. El testimonio de su amigo, incluso después de su muerte, seguía tocando los corazones de aquellos que lo conocían solo a través de su historia. Carlo no solo había sido un modelo a seguir durante su vida, sino que, incluso después de su partida, su ejemplo seguía guiando a las personas hacia la fe. La muerte de Carlo no había sido el fin de su influencia, sino el comienzo de un legado que seguiría impactando a generaciones venideras. Este testimonio y otros muchos que comenzaron a emerger confirmaron lo que el compañero de Carlo ya sabía en su corazón. La vida de Carlo, aunque corta, había sido un faro de luz para aquellos que la conocieron. No se trataba solo de un joven santo, sino de una persona que vivió con un propósito tan claro que su vida, aún después de su muerte, seguía transformando la vida de los demás. A través de su ejemplo, Carlo mostró cómo la fe no se mide por la duración de la vida, sino por la profundidad con la que se vive cada día. En los años posteriores a la muerte de Carlo, su historia se expandió aún más. Los grupos de jóvenes que lo admiraban comenzaron a organizar actividades en su honor, no solo para recordar su vida, sino para continuar su misión de difundir el amor y la fe de Cristo. Cada evento, cada encuentro, era una oportunidad para que las personas se unieran en su fe, compartieran sus testimonios y crecieran espiritualmente. Y aunque Carlo ya no estaba físicamente presente, su presencia seguía viva en esos momentos. Su vida, su amor por Dios y su dedicación al prójimo seguían siendo el núcleo de todo lo que esos grupos representaban. El compañero de Carlo, ahora cada vez más consciente del impacto de su amigo, comenzó a sentirse aún más llamado a compartir su historia. Sentía que debía ser un portavoz de la fe que Carlo había encarnado, no solo como amigo, sino como testigo de una vida vivida de manera excepcional. Cada vez que alguien le preguntaba sobre Carlo, él sentía la responsabilidad de no solo contar su historia, sino de invitar a los demás a vivir con el mismo amor, la misma dedicación y la misma fe que Carlo había mostrado. En ese sentido, el compañero de Carlo comenzó a dar charlas en escuelas, iglesias y comunidades, compartiendo no solo la historia de su amigo, sino las lecciones que había aprendido de él.
Vivir como Carlo no significa esperar algo extraordinario de nosotros mismos, decía en sus charlas. Significa vivir cada día con fe, con amor y con la certeza de que cada acción que tomamos tiene un propósito. Carlo no buscaba la fama ni el reconocimiento, sino simplemente hacer la voluntad de Dios en su vida. Estas palabras tocaban a muchos, y una vez más, el legado de Carlo seguía creciendo, guiando a aquellos que, como su compañero, sentían la responsabilidad de compartirlo con el mundo. A medida que las generaciones futuras comenzaban a conocer más sobre Carlo, su vida seguía siendo una invitación a vivir con propósito, a servir a los demás y a mantener una fe sólida incluso en los momentos de dificultad. La muerte de Carlo había sido el final de su tiempo en la tierra, pero en muchos sentidos había sido solo el comienzo de su misión. Los años pasaron, y la memoria de Carlo Acutis no solo persistió, sino que se amplificó de maneras que muchos jamás habrían imaginado. Su causa de beatificación avanzaba, y con ella, las historias de su vida seguían siendo compartidas en cada rincón del mundo. La fe que Carlo había vivido, la devoción con la que había entregado su vida a Dios y a los demás, continuaban tocando corazones y llevando esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Su figura se había convertido en un símbolo de lo que significa vivir una vida auténtica de fe, sin reservas, sin miedo. El compañero de Carlo, quien había sido testigo de su vida y de sus últimas palabras, comenzó a notar cómo las personas, incluso aquellas que nunca lo conocieron, comenzaban a sentir una conexión profunda con él. Las historias de Carlo, esas que había compartido tantas veces, seguían transformando vidas, invitando a otros a vivir con un propósito más grande. La historia de su vida no solo era una fuente de inspiración, sino una llamada a la acción, vivir como Cristo vivió, servir a los demás y no temer a la muerte, porque la muerte, como Carlo había enseñado, no es un fin, sino un nuevo comienzo. Uno de los momentos más significativos para el compañero fue cuando se dio cuenta de que Carlo no solo había dejado un legado en las personas que lo conocieron, sino en todos aquellos que se acercaban a su historia. En una comunidad local, un grupo de jóvenes había formado un círculo de oración inspirado en Carlo, y con el tiempo su grupo creció de tal manera que comenzaron a organizar eventos de servicio comunitario y apoyo a los más necesitados. Cada uno de ellos sentía que, de alguna manera, Carlo los había tocado, los había guiado y les había mostrado el verdadero significado de vivir la fe. A través de estos jóvenes, el compañero de Carlo vio cómo las semillas plantadas por su amigo seguían dando frutos. No solo estaban continuando su legado, sino que también lo estaban llevando más allá, a nuevos territorios, a nuevos corazones. Carlo, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo una influencia viva en sus vidas y en las vidas de todos aquellos a quienes tocaba su historia. El compañero de Carlo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde la muerte de su amigo, comprendió que lo que Carlo había logrado no era solo un testimonio para un pequeño grupo de personas, sino para el mundo entero. En cada acto de bondad, en cada acto de servicio, en cada momento de fe, Carlo seguía vivo, seguía inspirando, seguía guiando. Su muerte había sido solo una transición a una vida eterna, una vida que seguía dando luz a todos los que se acercaban a su testimonio. Una de las reflexiones más profundas que el compañero compartió fue sobre la importancia de vivir con un propósito claro. Carlo no solo vivió para él mismo, dijo, vivió para servir a los demás, para acercarlos a Dios, y cuando se dio cuenta de que su tiempo en la tierra estaba por terminar, no temió. Él sabía que su misión no había sido en vano, porque su vida estaba dedicada a algo mucho más grande que él mismo. Esta fue la lección más grande que el compañero aprendió de su amigo. Vivir no solo para el placer personal, sino para servir, para compartir el amor de Dios con los demás. El compañero,
Al compartir esta reflexión, vio cómo muchos comenzaban a adoptar la misma perspectiva. Ya no se trataba de vivir de acuerdo con las expectativas del mundo, sino de vivir de acuerdo con los valores de Cristo, siguiendo el ejemplo de un joven que vivió una vida llena de fe, de amor y de servicio. En los corazones de todos los que habían sido tocados por la historia de Carlo, surgió una renovada sensación de propósito, una motivación para vivir una vida más plena, más enfocada en los demás y en Dios. A lo largo de los años, la vida de Carlo Acutis se convirtió en un faro para todos aquellos que buscaban encontrar su camino en la fe. Su historia seguía siendo un testimonio vivo de lo que significa vivir con verdadero amor, verdadera dedicación y verdadera entrega a Dios. La memoria de Carlo perduraba, no solo en los recuerdos de aquellos que lo conocieron, sino en las vidas transformadas por su ejemplo. La muerte de Carlo, lejos de ser el fin de su influencia, había sido solo el principio de un legado eterno, un legado que seguiría impactando a las generaciones venideras. El compañero de Carlo, mirando todo lo que había sucedido, sabía que había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. Había sido testigo de una vida que, aunque breve, dejó una huella eterna en la historia de la fe. Y mientras la causa de beatificación de Carlo avanzaba, él sabía que, de alguna manera, Carlo ya había alcanzado la santidad, no solo por lo que hizo en vida, sino por lo que dejó en los corazones de aquellos que, a través de su testimonio, habían encontrado una nueva forma de vivir la fe.